¿Te has sentido alguna vez atrapado en un mar de preocupaciones que te roban la calma? Es normal. Vivimos rodeados de presiones, dudas y temores que si no los detenemos pueden hundirnos en la angustia. Pero hoy quiero invitarte a mirar el panorama desde una perspectiva diferente, a descubrir el poder que surge cuando decides soltar tus cargas y ponerlas en manos de Dios. Cuando nos atrevemos a confiar en Él, todo comienza a tomar un rumbo inesperado. Los problemas encuentran soluciones insospechadas y la paz reemplaza al estrés. Este mensaje está diseñado para mostrarte paso a paso cómo experimentar esa liberación. No se trata de magia ni de fórmulas complicadas, sino de fe auténtica, la certeza de que Dios está contigo, listo para llevar tus cargas y revelarte caminos que quizá aún no ves. Cada sección te guiará hacia una comprensión más profunda de lo que sucede cuando tomas la decisión de aquietarte y pedir su intervención. En estas líneas descubrirás historias, reflexiones y palabras de la Biblia que te recordarán que no estás solo en tus luchas. Antes de comenzar, te animo a que declares en voz alta: hoy suelto mis preocupaciones y confío plenamente en ti, Señor. Tu paz es mi fortaleza y tu guía me lleva a la victoria. Permite que estas palabras marquen un antes y un después en tu corazón, abriendo la puerta a una transformación real. Empecemos juntos este camino de fe y esperanza. Número 1. No te afanes. Preséntalo a Dios. A veces parece que la ansiedad nos persigue como una sombra imposible de esquivar. Nos preocupamos por el dinero, por el futuro, por la salud, por el trabajo, por la familia. Es como si nuestra mente estuviera atrapada en un ciclo de pensamientos incontrolables que nos roban la paz. Nos han enseñado que, si queremos que las cosas salgan bien, tenemos que preocuparnos lo suficiente, que si dejamos de pensar en un problema, estamos siendo irresponsables. Pero ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? Filipenses 4:6 nos da una instrucción radicalmente diferente. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Aquí no hay términos medios. Dios no dice, preocúpate un poco, pero ora. No dice, haz lo que puedas, y si no funciona, entonces ora. Él nos dice con total claridad, no te afanes, no dejes que la ansiedad te controle. En cambio, preséntalo a Dios. Pero aquí está el dilema. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo dejar de preocuparse cuando todo en nuestra vida nos grita lo contrario? La clave está en entender que la oración no es solo un acto religioso, sino un acto de entrega, de confianza absoluta. Es reconocer que nuestras fuerzas tienen un límite, pero Dios no. Que nuestro entendimiento es finito, pero su sabiduría es infinita. Cuando le presentamos nuestras cargas, no solo estamos hablando con Él, estamos haciendo un intercambio. Le damos nuestra ansiedad y Él nos devuelve su paz. Imagina por un momento que cargas con una mochila llena de piedras pesadas. Cada piedra representa una preocupación, las cuentas que pagar, las relaciones complicadas, el miedo al futuro. Ahora imagina que Dios te extiende las manos y te dice, dámela. ¿Qué haces? La mayoría de nosotros diríamos que queremos entregársela, pero en la práctica nos aferramos a ella. ¿Y si no la toma? ¿Y si no se encarga? Así seguimos caminando agotados con la carga sobre nuestros hombros, aunque la invitación de Dios sigue siendo la misma. Dámela, yo cuidaré de ti. Cuando verdaderamente aprendemos a confiar, experimentamos una liberación inmediata, no porque el problema desaparezca de un momento a otro, sino porque dejamos de cargarlo solos. Jesús nos prometió que su yugo es fácil y su carga ligera. Mateo 11:28. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que no estamos diseñados para llevarlas sin Él.
La ansiedad nos hace creer que tenemos que resolver todo por nuestra cuenta, pero la fe nos recuerda que no estamos solos. Uno de los mayores engaños del mundo es la idea de que, para solucionar un problema, tenemos que obsesionarnos con él. Nos dicen que mientras más pensemos en él, más control tendremos. Pero Dios nos ofrece una alternativa radicalmente diferente. Descansa en mí. No significa ser pasivos o irresponsables, sino confiar en que Él está obrando incluso cuando no lo vemos. La Biblia no nos promete que nunca enfrentaremos problemas, pero sí nos asegura que podemos tener paz en medio de ellos. Una forma práctica de aplicar este principio es escribir una lista de preocupaciones y en lugar de dejar que nuestra mente las repase una y otra vez, presentarlas en oración, nombrarlas una por una, decirle a Dios: Señor, esto me preocupa, pero decido confiar en ti. Y luego, soltar. Dejar en sus manos lo que solo Él puede resolver. Y algo increíble sucede cuando hacemos esto. Sentimos alivio antes de ver la solución. Porque la paz no viene cuando el problema se resuelve, sino cuando confiamos en aquel que lo resolverá. Dios no es ajeno a nuestras luchas. Él sabe exactamente qué nos angustia y cuánto necesitamos su ayuda. Pero nos invita a participar en este proceso de fe, a presentarle nuestras peticiones con un corazón dispuesto a confiar. La próxima vez que la ansiedad toque a tu puerta, en lugar de abrirle, recuerda estas palabras: no te afanes, preséntalo a Dios y experimenta la paz que solo Él puede dar. Número 2. No temas, yo estoy contigo. El miedo es una de las emociones más comunes y al mismo tiempo más paralizantes. Nos enfrenta a lo desconocido, nos hace dudar, nos roba la paz. A veces, el temor se disfraza de preocupación, otras veces de ansiedad, y en otras ocasiones nos impide avanzar porque creemos que lo peor está por venir. Pero en Isaías 41:10, Dios nos da una respuesta clara y poderosa. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas. Esas dos palabras, dichas por Dios mismo, tienen el poder de transformar nuestro estado de ánimo en un instante. No se trata de una simple frase de motivación, es una promesa divina. Dios no nos dice que el miedo es irracional o que estamos equivocados por sentirlo, pero nos da una razón más grande para enfrentarlo: su presencia. ¿Cómo podemos temer si el Creador del universo está con nosotros? Pero seamos honestos. A veces, cuando el miedo nos invade, estas palabras parecen difíciles de creer. Cuando recibimos una mala noticia, cuando sentimos que estamos perdiendo el control de una situación, cuando el futuro se vuelve incierto, es fácil preguntarnos: ¿de verdad Dios está aquí? Sin embargo, su promesa sigue en pie. Él no dice: estaré contigo si lo sientes. Él dice: yo estoy contigo. Es un hecho, no una sensación. No depende de cómo nos sintamos en el momento, sino de la fidelidad inquebrantable de Dios. Dios no solo promete estar con nosotros, sino que nos da fuerza. A veces pensamos que la valentía significa no tener miedo, pero en realidad la verdadera valentía es confiar en Dios incluso cuando sentimos temor. Es decir: Señor, no sé qué va a pasar, pero elijo creer que tú tienes el control. Cuando hacemos esto, algo increíble sucede. El temor pierde su poder. No porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque nuestra confianza deja de estar en nosotros mismos y se ancla en aquel que nunca falla. Imagina por un momento que estás en una habitación oscura. No puedes ver nada y cada sonido parece amplificarse. No sabes qué hay a tu alrededor y sientes que en cualquier momento algo malo podría suceder. Pero de repente, alguien enciende la luz. No importa cuánto miedo hayas sentido antes, la luz disipa la oscuridad en un instante.
Así es la presencia de Dios en nuestras vidas. El temor es como una sombra, pero cuando Dios se hace presente, la sombra desaparece. Pensemos en una situación cotidiana. Imagina que un médico te llama para darte los resultados de un examen y la incertidumbre te llena de ansiedad. O quizás estás pasando por una crisis familiar y no sabes cómo se resolverá. En esos momentos, el temor puede ser abrumador, pero aquí es donde la promesa de Dios entra en acción. No se trata de ignorar el problema, sino de recordarnos que, aunque el miedo quiera dominarnos, Dios es más grande que cualquier diagnóstico, cualquier crisis, cualquier incertidumbre. Dios promete ayudarnos y sostenernos con su justicia. Esto significa que su ayuda no es temporal ni limitada. No es como la ayuda humana, que a veces llega tarde o no es suficiente. Su ayuda es completa, es constante, es segura. Y aquí hay algo hermoso. Cuando clamamos a Él en medio del miedo, su paz llega de inmediato. A veces, la solución al problema puede tomar tiempo, pero su presencia es instantánea. Cuando le entregamos nuestras preocupaciones, Él nos llena con una paz que sobrepasa todo entendimiento. La clave está en la confianza práctica. No basta con escuchar este versículo y asentir con la cabeza. Tenemos que aplicarlo. La próxima vez que el temor intente paralizarte, repite en tu corazón: Dios está conmigo, no temeré. Empieza cada día con una oración corta, declarando su presencia en tu vida. Señor, hoy elijo confiar en ti, pase lo que pase. Es una forma de entrenar nuestra mente y nuestro corazón para vivir en la seguridad de su amor. Dios no nos promete una vida sin desafíos, pero sí nos asegura que nunca los enfrentaremos solos. No temas, no estás solo, no importa lo que venga, su presencia es suficiente, su amor es tu refugio, su mano te sostiene, y cuando crees en esta verdad, el miedo pierde su poder sobre ti. Número 3. Encomienda tus planes a Dios. Hacemos planes, pensamos en el futuro, imaginamos cómo queremos que sea nuestra vida, nuestras relaciones, nuestros logros. Nos esforzamos, trabajamos duro, trazamos estrategias. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas no salen como esperábamos? ¿Qué hacemos cuando todo se retrasa? Cuando se cierran puertas, cuando los caminos que parecían claros se vuelven confusos. La frustración nos invade, el estrés se acumula y nos encontramos en una batalla constante por tratar de controlar lo incontrolable. Pero Dios nos da una respuesta clara en su palabra. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Salmo 37:5. La clave está en esa palabra, encomendar. No significa simplemente contarle a Dios nuestros planes o pedirle que los bendiga. Encomendar es entregar. Es poner en sus manos cada decisión, cada deseo, cada meta. Es decir, Señor, esto es lo que quiero, pero más que mi voluntad, quiero la tuya. Dirígeme, guíame, corrige mis pasos si es necesario. Y esto requiere algo fundamental: confianza. El problema es que muchas veces nos aferramos al control. Queremos tener la certeza de que todo saldrá como esperamos, que las cosas sucederán en nuestro tiempo y bajo nuestras condiciones. Pero la realidad es que la vida no funciona así. Y aquí es donde entra la fe. Dios nos llama a confiar incluso cuando no entendemos el proceso. Cuando le entregamos nuestros planes, Él no solo los recibe, sino que los endereza. Es como un mapa que hemos trazado con nuestras propias ideas, pero que Él ajusta para llevarnos por el mejor camino. No necesariamente el más rápido, pero sí el correcto. No siempre el que queremos, pero siempre el que necesitamos. Cuando Dios dirige, todo cobra sentido. Quizás no inmediatamente, pero en el tiempo perfecto. A veces, lo que parece un retraso es en realidad una protección. Lo que creemos que es un fracaso es solo una redirección. Pero cuando tratamos de avanzar sin Dios, todo se vuelve más complicado, más pesado.
es como caminar en la oscuridad sin una lámpara. Podemos seguir moviéndonos, pero con tropiezos, con incertidumbre. En cambio, cuando dejamos que Él guíe, el camino se ilumina. Quizás no veamos el destino final, pero sí el siguiente paso. Piensa en una situación cotidiana. Tienes que tomar una decisión importante, aceptar o no un trabajo, mudarte a otra ciudad, iniciar o terminar una relación. Tu mente está llena de preguntas. ¿Es esto lo correcto? ¿Y si me equivoco? ¿Y si hay algo mejor? En estos momentos la ansiedad puede tomar el control, pero aquí es donde Dios nos da una alternativa. Encomienda tu camino. En lugar de tratar de resolverlo todo por tu cuenta, preséntaselo a Él. Ora, pide dirección y luego confía. Hay una verdad que a veces olvidamos. Dios no solo nos da respuestas, sino que nos forma en el proceso. Él nos enseña paciencia, nos fortalece en la espera, nos muestra que su voluntad siempre es mejor que la nuestra. Y lo más hermoso es que cuando aprendemos a soltar, experimentamos una paz que antes no teníamos. Porque ya no dependemos solo de nuestra lógica o de nuestras fuerzas, sino de su sabiduría y su poder. A veces sentimos que todo avanza muy lento, que las oportunidades no llegan, que las puertas siguen cerradas. Pero cuando Dios guía, las cosas suceden en el momento exacto, sin apresuramientos, sin retrasos. Hay situaciones en la vida que se resuelven con más rapidez cuando dejamos de insistir en hacerlas a nuestra manera y simplemente dejamos que Dios obre. Porque Él no solo abre caminos, sino que los endereza. Y cuando nos rendimos a su dirección, las piezas comienzan a encajar. Esto no significa que todo será fácil o que nunca enfrentaremos obstáculos, pero sí significa que nunca estaremos solos en el proceso. Dios no nos pide que tengamos todas las respuestas, solo nos pide que confiemos en Él, que dejemos de lado la necesidad de controlar cada detalle y que descansemos en la certeza de que Él está obrando, incluso cuando no lo vemos. Hoy, antes de empezar el día, toma un momento para hablar con Dios. Preséntale tus planes, tus preocupaciones, tus sueños y luego entrégaselos. Dile, Señor, aquí está mi vida, mis deseos, mis anhelos. Guíame, muéstrame el camino correcto. Quiero hacer tu voluntad, no la mía. Y luego confía. Su voluntad siempre es mejor. Su dirección siempre es segura y su amor es suficiente para sostenerte en cada paso. Número 4. Busca primero a Dios y deja de afanarte por el mañana. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que debemos preocuparnos por el futuro. Nos bombardean con la idea de que si no planificamos cada detalle, si no trabajamos incansablemente, si no aseguramos todo por adelantado, corremos el riesgo de quedarnos atrás. Nos dicen que el éxito depende de cuánto nos esforcemos, de cuánto nos preocupemos, de cuántas horas invirtamos en prepararnos para lo que viene. Y, sin darnos cuenta, pasamos la vida atrapados en la ansiedad del mañana, olvidando que la paz no se encuentra en el control, sino en la confianza. Jesús nos da una enseñanza radicalmente diferente en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No es una simple sugerencia, es un principio de vida. Jesús nos dice que, en lugar de desgastarnos intentando asegurar el futuro, debemos centrarnos en lo más importante: Dios. Porque cuando Él ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su sitio. Pero aquí está la pregunta clave. ¿Qué significa realmente buscar primero el reino de Dios? No se trata solo de ir a la iglesia o de orar de vez en cuando. Buscar a Dios primero es un cambio de mentalidad, es una manera de vivir, es tomar decisiones basadas en su voluntad. Es confiar en que su dirección es mejor que cualquier plan que podamos hacer.
es empezar el día con Él antes que con la lista de pendientes. Es elegir la paz sobre la preocupación. Es recordar que no estamos solos en este camino. El problema es que muchas veces tratamos de hacer lo contrario. Ponemos nuestra energía en resolverlo todo primero y dejamos a Dios para después. Pensamos, cuando todo esté en orden tendré tiempo para Dios. Cuando mi vida se estabilice, me acercaré más a Él. Pero Jesús nos dice que el orden debe ser al revés. No es, primero asegúrate de todo y luego busca a Dios, sino, busca primero a Dios y todo lo demás se acomodará. Porque cuando confiamos en Él, descubrimos que muchas de las cosas que nos angustiaban ni siquiera eran necesarias. Imagina que tienes una agenda llena de pendientes y responsabilidades. Desde el momento en que te despiertas, tu mente ya está corriendo en 1000 direcciones. ¿Cómo pagaré las cuentas? ¿Cómo resolveré este problema en el trabajo? ¿Qué pasará en el futuro? Pero ahora imagina otro escenario, que lo primero que haces al despertar es presentar todo eso en oración, que en lugar de dejar que el estrés dicte tu día, permites que Dios lo ordene. La diferencia es enorme, no porque los problemas desaparezcan de inmediato, sino porque la paz de Dios reemplaza la ansiedad. Nos han enseñado que preocuparnos es sinónimo de ser responsables, que si no estamos constantemente pensando en el futuro, algo malo pasará. Pero Jesús nos dice lo contrario, que el afán no añade nada a nuestras vidas, que cada día tiene su propio desafío y que Dios nos da la gracia suficiente para enfrentarlo. Entonces, ¿por qué cargar con el peso del mañana si aún no ha llegado? ¿Por qué permitir que la incertidumbre nos robe la paz del presente? Hay algo maravilloso en la promesa de Mateo 6:33. Todas estas cosas os serán añadidas. Dios no nos dice que descuidemos nuestras necesidades, sino que confiemos en que Él suplirá cada una de ellas en su tiempo perfecto. No dice que no trabajemos o que no seamos diligentes, sino que aprendamos a descansar en su provisión. Hay situaciones en la vida que cuando las ponemos en sus manos se resuelven con una rapidez que no esperábamos, no porque hayamos forzado una solución, sino porque dejamos que Dios obrara. El mundo nos dice, hazlo todo ahora para garantizar tu futuro, pero Dios nos dice, confía en mí y yo enderezaré tu camino. Y cuando entendemos esto, dejamos de vivir preocupados y comenzamos a vivir confiados. Comenzamos a soltar la angustia por lo que vendrá y aprendemos a disfrutar el hoy con paz. Porque la seguridad real no está en lo que podemos prever, sino en la fidelidad de Dios que nunca falla. Hoy te invito a hacer algo diferente. Antes de preocuparte por todo lo que tienes que resolver, detente, respira, ora. Dile a Dios, Señor, hoy decido buscarte primero. Confío en que tú suplirás mis necesidades, en que guiarás mis pasos, en que no tengo que vivir con miedo al futuro. Hoy elijo descansar en ti. Y verás cómo poco a poco la ansiedad pierde su poder y la paz de Dios llena cada área de tu vida. Número 5. La paz que el mundo no puede dar. La paz, una palabra tan anhelada, pero tan difícil de encontrar. En un mundo que nunca se detiene, donde las preocupaciones se acumulan y la incertidumbre parece la norma, ¿cómo podemos vivir en paz? Buscamos calma en tantas cosas, en la estabilidad financiera, en el reconocimiento de los demás, en relaciones, en planes bien estructurados. Pero el problema es que todo eso es frágil. Hoy puede estar firme, mañana puede desmoronarse. Y entonces la paz que creíamos tener se evapora, dejándonos con el mismo vacío de siempre. Jesús sabía esto. Por eso, antes de partir, dejó una promesa que sigue resonando hasta hoy. En Juan 14:27 dijo, «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Hay algo especial en estas palabras. Jesús no está ofreciendo una paz común. No es la tranquilidad que se siente cuando todo va bien.
no es la ausencia de problemas, es una paz diferente, una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia. La paz que el mundo ofrece es condicional, se basa en la lógica del cuándo. Cuando tenga más dinero, estaré en paz. Cuando las cosas se resuelvan, podré descansar. Cuando todo esté bajo control, me sentiré tranquilo. Pero Jesús nos dice que su paz no es así. Su paz es un ancla en medio de la tormenta. Es la certeza de que, aunque el caos nos rodee, no estamos solos. Es la convicción de que Dios sigue en control, aunque nuestra vida parezca desordenada. Pero ¿cómo recibir esa paz? ¿Cómo dejar de lado la turbación y el miedo? La respuesta está en la confianza. Jesús nos dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No es solo una sugerencia, es una instrucción. Nos está diciendo que tenemos una elección. Podemos permitir que el miedo gobierne nuestro corazón o podemos elegir confiar en él. Y cuando decidimos confiar, su paz nos envuelve. No porque los problemas desaparezcan, sino porque aprendemos a verlos desde una perspectiva diferente. Imagina por un momento tu corazón como una habitación. Cuando el estrés, la ansiedad y la preocupación llegan, esa habitación se llena de ruido, de sombras, de desorden. Pero ahora imagina que Jesús entra, que con su sola presencia el ruido se apaga, que en lugar de miedo sientes calma, que la tormenta sigue afuera, pero dentro de ti hay serenidad. Eso es lo que Él promete. Una paz que no tiene sentido según la lógica humana, pero que transforma completamente la manera en que enfrentamos la vida. Piensa en alguien que atraviesa una crisis familiar. Todo a su alrededor indica que debería estar desesperado, ansioso, sin saber qué hacer. Pero en medio de la tormenta, esa persona experimenta una serenidad inexplicable. Sabe que Dios está con él, sabe que no está solo. Esa es la paz que Jesús da. No es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. El mundo nos ofrece muchas soluciones para encontrar tranquilidad. Meditación, entretenimiento, desconexión temporal. Pero todas son pasajeras, porque en cuanto el problema regresa, la paz desaparece. En cambio, la paz de Jesús es permanente. No es un escape, es una transformación interior. Y lo mejor de todo es que está disponible para todos. No se basa en lo que hacemos, sino en lo que Él ya hizo. Claro, perder la paz es fácil. Las preocupaciones nos atrapan, las dudas nos invaden, el miedo nos paraliza, pero recuperarla también es posible, y la clave está en acercarnos a Jesús, en recordarle a nuestra alma quién tiene el control, en confiar en que, aunque no entendamos lo que está pasando, Dios sigue obrando. La próxima vez que sientas ansiedad, detente un momento, respira y repite en voz baja, Señor, dame tu paz. No tienes que encontrar la solución a todo. No tienes que luchar solo. Solo tienes que recibir lo que Él ya te prometió. Porque la paz que el mundo da es temporal, pero la paz que Jesús ofrece es eterna, es un regalo, y hoy ese regalo es para ti. Número 6. Echa tu carga sobre el Señor. Hay días en los que la vida se siente demasiado pesada. Como si lleváramos una mochila llena de preocupaciones, cargando problemas que parecen no tener solución. Nos preocupamos por el futuro, por las finanzas, por la familia, por la salud, por lo que está en nuestras manos y por lo que no podemos controlar. Y mientras más intentamos sostenerlo todo por nuestra cuenta, más agotados nos sentimos. Pero en medio de este desgaste, Dios nos hace una invitación clara en Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Dios no nos diseñó para vivir cargando preocupaciones en soledad. Él sabe que somos frágiles, que nuestros corazones se fatigan cuando intentamos llevar pesos que no nos corresponden. Por eso nos dice,
echa tu carga sobre mí. No dice, guárdala, trata de resolverla por tu cuenta, y si no puedes más, entonces tráemela. Tampoco dice, llévala contigo y tal vez algún día se haga más ligera. Él nos dice que la soltemos, que se la entreguemos, que dejemos de luchar con nuestras propias fuerzas y confiemos en su sustento. Pero aquí está el desafío. Soltar no es fácil. Nos aferramos al control porque creemos que si no estamos pendientes de todo, las cosas pueden salirse de las manos. Nos cuesta creer que Dios realmente tomará nuestra carga. Nos preguntamos, ¿y si no responde? ¿Y si no lo resuelve como yo quiero? Sin embargo, la promesa sigue en pie. Dios no solo recibe nuestra carga, sino que nos sustenta, nos sostiene cuando sentimos que ya no podemos más. Nos da la fuerza que necesitamos para seguir adelante, incluso cuando todo parece ir en contra. Imagina que llevas una bolsa de piedras en la espalda. Cada piedra representa un problema, una preocupación, un miedo. Al principio, piensas que puedes con el peso, pero con el tiempo, cada paso se hace más difícil. Ahora imagina que alguien más, fuerte y capaz, te dice, dámela, la cargaré por ti. No porque seas débil, sino porque no estás diseñado para llevarla solo. Ese alguien es Dios. Él no quiere que vivas con el peso de la angustia sobre tus hombros. Quiere que confíes en que su amor y su poder son suficientes. A veces pensamos que confiar en Dios significa que nuestros problemas desaparecerán instantáneamente. Pero muchas veces el primer milagro no es la solución del problema, sino la paz en medio de él. Cuando aprendemos a soltar, el alivio llega, incluso cuando las circunstancias aún no han cambiado. Porque ya no estamos solos en la batalla. Dios está peleando por nosotros. Piensa en alguien que ha intentado resolverlo todo por su cuenta. Ha trabajado sin descanso. Ha tratado de tomar las mejores decisiones. Ha cargado con el peso de sus problemas familiares, económicos o emocionales. Pero en algún punto se da cuenta de que está agotado. Y en ese momento, cuando finalmente decide entregarlo a Dios, experimenta algo diferente, paz. No porque todo se haya resuelto de inmediato, sino porque su corazón se ha liberado del peso de la preocupación. El esfuerzo humano es limitado. Podemos intentar, planear, resolver, pero hay cosas que solo Dios puede hacer, y Él nos promete que cuando le entregamos nuestras cargas, no nos dejará caer. Él nos sostendrá, nos dará la fortaleza que no sabíamos que teníamos, nos abrirá caminos donde pensábamos que no los había, nos mostrará que su fidelidad es mayor que cualquier problema que enfrentemos. Hoy puedes hacer algo diferente. Antes de dormir, en lugar de acostarte con la mente llena de preocupaciones, haz un ejercicio sencillo. Visualiza cada carga que llevas y entrégasela a Dios. Dile, Señor, esto me pesa, pero decido confiar en ti. No quiero seguir llevándolo solo, lo pongo en tus manos. Y descansa, porque cuando aprendes a soltar, Dios se encarga de sostener. Él nunca abandona a los que confían en Él. Número 7. Deposita toda tu ansiedad en Él. La ansiedad es un peso invisible, se siente en el pecho, en la mente, en los pensamientos que no dejan de girar una y otra vez, en la sensación de que algo malo podría pasar en cualquier momento. A veces es un miedo concreto, otras veces es una inquietud que ni siquiera sabemos explicar, pero ahí está, robándonos la paz, quitándonos la capacidad de disfrutar el presente porque nuestra mente está atrapada en el futuro. Y en medio de esa lucha, Dios nos da una invitación clara en 1 de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta no es solo una frase bonita, es una instrucción. Dios no nos dice que intentemos manejar la ansiedad por nuestra cuenta. No nos dice que la minimicemos, que la ignoremos o que pretendamos que no existe. Él nos dice que la entreguemos,
que dejemos de cargar solos con lo que nos pesa y que confiemos en que Él cuida de nosotros. Es una invitación a soltar el control y descansar en su amor. Pero soltar no es fácil. Cuando estamos ansiosos, queremos soluciones inmediatas. Queremos que las cosas se resuelvan de la manera en que las imaginamos, en el tiempo que esperamos. Y cuando eso no sucede, la ansiedad se multiplica. Es un ciclo agotador. Sin embargo, la promesa de Dios es clara. Él cuida de ti, no de manera general, no desde la distancia, sino de forma personal. Él sabe exactamente lo que necesitas, sabe lo que te preocupa, lo que te quita el sueño, lo que pesa en tu corazón. Y no es indiferente a eso. Imagina a un padre viendo a su hijo pequeño angustiado, llorando, con miedo. ¿Qué haría ese padre? ¿Lo ignoraría? ¿Le diría que se calme solo? Number Low tomaría en sus brazos, le aseguraría que está a salvo, le hablaría con amor. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Él nos dice: Hijo mío, no tienes que llevar esta carga solo. Yo estoy aquí, yo te sostengo. Pero el problema es que muchas veces, en lugar de entregarle la ansiedad a Dios, la seguimos sosteniendo con todas nuestras fuerzas. Piénsalo de esta manera: la ansiedad es como una tormenta. Se levanta de repente, con vientos fuertes que sacuden todo a su paso. Pero Dios es como un refugio sólido en medio de esa tormenta. Cuando corremos a Él, encontramos un lugar seguro. No porque el viento desaparezca de inmediato, sino porque dentro de su refugio sabemos que estamos a salvo. La ansiedad no desaparece por arte de magia, pero cuando la ponemos en sus manos, pierde el poder de controlarnos. Hay personas que viven con una ansiedad tan intensa que sienten que no pueden respirar, que sus pensamientos van a 1000 por hora, que su cuerpo entero está en tensión. Pero cuando comienzan a confiar en Dios, algo cambia. No siempre es inmediato, pero es real. Empiezan a sentir un alivio que no pueden explicar con lógica, una paz que, aunque el problema siga ahí, les permite descansar, porque ya no están enfrentándolo solos. La confianza en Dios no es solo para los días fáciles, es para los momentos de incertidumbre, para los días en los que todo parece ir mal, para las temporadas en las que el miedo es más fuerte que la esperanza. Y ahí es donde se pone a prueba nuestra fe. ¿Estamos dispuestos a creer que Dios cuida de nosotros incluso cuando no vemos la respuesta que esperamos? Podemos soltar el peso y confiar en que Él sabe lo que está haciendo. Hoy, haz algo diferente. Tómate un momento para pensar en todo lo que te preocupa. Cierra los ojos y visualiza cada ansiedad, cada miedo, cada carga. Y ahora, entrégaselo a Dios. Dile: Señor, esto me pesa, me angustia, pero hoy decido obedecer tu palabra y ponerlo en tus manos. Yo no puedo con esto, pero tú sí. Y respira, descansa, porque la ansiedad nunca fue tuya para cargarla solo. Dios te cuida, y en sus manos todo encuentra su lugar. Número 8. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Vivimos en un mundo que nunca se detiene. Las notificaciones, el ruido, las preocupaciones, la presión por hacer más, por avanzar más rápido, por resolverlo todo. Estamos acostumbrados a la acción constante, a buscar soluciones, a querer respuestas inmediatas. Pero en medio de este ritmo agitado, Dios nos da una instrucción completamente contraria a la lógica humana. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Qué difícil es estar quietos cuando todo a nuestro alrededor nos dice que debemos hacer algo. Cuando enfrentamos un problema, nuestro primer instinto es actuar, intentar resolverlo, buscar la salida lo antes posible. Pero Dios nos dice: detente. No porque no le importe nuestra situación, sino porque sabe que en el ruido de la desesperación es difícil escucharlo. Nos invita a bajar las armas, a dejar de luchar con nuestras propias fuerzas y a confiar en que Él sigue teniendo el control.
El silencio es poderoso. No se trata solo de callar externamente, sino de aquietar el alma, de apagar el ruido mental, la ansiedad, los pensamientos repetitivos que nos dicen que tenemos que encontrar una solución inmediata. Es en esa quietud donde Dios se revela, porque conocer a Dios no es solo leer sobre Él o hablarle en oración, es experimentarlo, sentir su paz en medio de la tormenta, descansar en su presencia sin necesidad de entenderlo todo. Pero la realidad es que nos cuesta soltar el control. Queremos respuestas rápidas, queremos ver un cambio inmediato. Y Dios nos dice, primero, estate quieto. No porque no vaya a actuar, sino porque muchas veces, en nuestra desesperación por hacer algo, terminamos estorbando lo que Él ya está haciendo. ¿Cuántas veces hemos intentado resolver algo por nuestra cuenta y en lugar de mejorar, hemos empeorado la situación? ¿Cuántas veces hemos insistido en una dirección equivocada porque no nos dimos el tiempo de esperar la guía de Dios? Imagina un lago en calma. Cuando el agua está tranquila, el reflejo del cielo es claro, nítido, sin distorsiones. Pero cuando hay movimiento, cuando hay agitación, la imagen se pierde, el reflejo se fragmenta. Así es nuestro corazón. Cuando está lleno de inquietud, de dudas, de prisas, es difícil ver la dirección de Dios con claridad. Pero cuando nos detenemos, cuando aprendemos a estar en su presencia sin ansiedad, sin prisas, entonces comenzamos a ver con una perspectiva diferente. Piénsalo en un caso cotidiano. Estás pasando por una situación difícil, un problema financiero, una crisis emocional, una decisión importante. Todo dentro de ti grita que debes hacer algo, que no puedes quedarte quieto. Pero si en lugar de reaccionar impulsivamente, decides tomar un momento para buscar a Dios en silencio, algo cambia. Quizás la solución no venga de inmediato, pero su paz sí. Y cuando la paz de Dios entra en escena, nuestra forma de ver el problema cambia. Porque dejamos de verlo con los ojos de la desesperación y comenzamos a verlo con los ojos de la fe. Rendir nuestras circunstancias a Dios no significa ser pasivos, sino entender que no todo depende de nosotros. Hay batallas que solo se ganan cuando dejamos de pelear con nuestras fuerzas y dejamos que Dios tome el control. Hay milagros que solo ocurren cuando aprendemos a confiar y a esperar. No porque Dios se demore, sino porque muchas veces somos nosotros los que estamos demasiado ocupados para notar su obra. El problema es que estar quietos nos asusta. Nos hace sentir vulnerables, nos hace darnos cuenta de que no tenemos todo bajo control, pero ahí es donde se construye la fe verdadera. Porque solo cuando soltamos, Dios puede realmente obrar. Solo cuando dejamos de insistir en nuestra manera, podemos ver su manera. Hoy, haz la prueba. Tómate 5 minutos para estar en silencio con Dios. Apaga el ruido externo, pero más que eso, apaga el ruido interno. Dile, Señor, aquí estoy. No sé cómo solucionar esto, pero decido confiar en ti. Decido soltar la prisa, la ansiedad, la preocupación. Muéstrame quién eres en este momento. Y espera. Quizás no escuches una voz audible, quizás no veas un cambio inmediato, pero su paz llenará tu corazón. Y en esa paz encontrarás la certeza de que Él sigue siendo Dios, que sigue teniendo el control, que sigue obrando, incluso cuando no lo ves. Porque cuando estamos quietos, cuando dejamos de luchar con nuestras fuerzas y simplemente descansamos en su presencia, entonces podemos conocer a Dios de una manera más profunda, no como una idea, no como un concepto, sino como un Padre que cuida de nosotros, como un Rey que gobierna con amor, como un refugio en el que podemos confiar, sin importar lo que pase afuera. Número 9. Confía en el Señor con todo tu corazón. Hay momentos en la vida en los que nos encontramos en una encrucijada.
Tenemos que tomar decisiones importantes, pero no sabemos qué hacer. Miramos a nuestro alrededor buscando señales, analizamos los pros y los contras, intentamos calcular cada posible resultado, y cuanto más intentamos descifrar el camino correcto, más confusión sentimos. En esos momentos, la Biblia nos da una instrucción clara en Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Dios no nos pide que ignoremos nuestro razonamiento, pero sí nos advierte que la lógica humana tiene límites. Confiar en Él significa reconocer que su sabiduría va más allá de lo que podemos ver o entender. Cuando intentamos resolver todo con nuestras propias fuerzas, caemos en la ansiedad, en el agotamiento, en la frustración de no tener todas las respuestas. Pero cuando confiamos en Dios con todo nuestro corazón, cuando le entregamos cada paso, cada decisión, cada miedo, entonces Él se encarga de alinear nuestro camino. El problema es que muchas veces queremos confiar, pero sin soltar el control. Decimos: Dios, confío en ti, pero dime exactamente cómo y cuándo vas a hacer esto. Y si no vemos respuestas inmediatas, empezamos a dudar. Pero la fe no funciona así. La verdadera confianza implica rendir nuestras expectativas y aceptar que Dios tiene una perspectiva más amplia. Él ve lo que nosotros no vemos. Él conoce el camino, incluso cuando para nosotros está borroso. Imagina que estás en un bosque denso, con múltiples senderos frente a ti. No sabes cuál elegir. Algunos parecen más fáciles, otros más desafiantes. Algunos se ven seguros, otros inciertos. Ahora imagina que Dios está a tu lado y te dice: yo conozco este bosque, sé exactamente a dónde lleva cada camino. Confía en mí y yo te guiaré. En ese momento tienes dos opciones: seguir intentando descifrar el camino por tu cuenta o soltar la necesidad de control y permitir que Él te dirija. Esa es la esencia de Proverbios 3:5. No se trata de caminar a ciegas, sino de caminar con la certeza de que Dios conoce el camino mejor que tú. La confianza en Dios no significa que nunca dudaremos. Habrá momentos en los que la incertidumbre intentará ganar terreno, pero en esos momentos la clave es recordar que nuestra prudencia es limitada, mientras que la sabiduría de Dios es infinita. Cuando dejamos de aferrarnos a nuestra lógica y aprendemos a depender de su dirección, todo empieza a fluir de una manera diferente. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no los enfrentamos solos. Piensa en alguien que está decidiendo entre dos trabajos. Uno ofrece estabilidad económica, pero no le llena el alma. El otro es un desafío, pero parece alineado con su propósito. En su mente, la lógica dice que el primero es la mejor opción. Pero algo en su corazón le dice que confíe en Dios, que espere su dirección. En lugar de apresurarse, decide orar, rendir su ansiedad y pedir sabiduría. Y poco después, recibe una confirmación clara, una llamada inesperada, una señal que confirma la decisión correcta. ¿Cuántas veces hemos estado en una situación similar, tratando de resolverlo todo solos, cuando lo único que necesitábamos era confiar? Confiar en Dios también requiere humildad. Aceptar que no lo sabemos todo, que nuestros planes pueden ser buenos, pero los de Él son mejores, que a veces lo que queremos no es lo que realmente necesitamos. Y cuando aprendemos a rendir nuestra lógica humana a su perfecta voluntad, experimentamos algo increíble: paz. Ya no vivimos con la angustia de tener que descubrirlo todo por nuestra cuenta. Ya no sentimos la presión de saber cada detalle del futuro. Solo caminamos confiando en que Dios enderezará nuestras sendas. Hoy, antes de tomar una decisión importante, detente. No trates de resolverlo solo, preséntaselo a Dios. Dile: Señor, no quiero confiar solo en mi entendimiento, quiero confiar en ti.
muéstrame el camino, dame claridad, endereza mis pasos. Y luego, espera. La respuesta vendrá, no siempre de inmediato, no siempre de la forma que esperas, pero vendrá. Porque cuando confías en Dios con todo tu corazón, Él nunca te deja sin dirección. Número 10. Dios obra todo para bien. Hay momentos en la vida en los que todo parece ir en contra. Oramos, confiamos, esperamos, y aún así, las cosas no salen como queremos. Sentimos que el plan de Dios está tardando, que el camino se vuelve más difícil en lugar de más claro. Y es en esos momentos de incertidumbre cuando nos aferramos a una promesa que cambia nuestra perspectiva. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Todas las cosas, no algunas, no solo las buenas, no solo las que entendemos, todas. Eso significa que incluso lo que hoy duele, lo que parece injusto, lo que no tiene sentido, Dios lo está usando para bien. Puede que no lo veamos ahora, puede que nos cueste creerlo en medio del proceso, pero Dios está obrando en lo que no entendemos. El problema es que muchas veces definimos el bien de manera limitada. Creemos que todo lo bueno tiene que ser cómodo, rápido, fácil, pero el bien de Dios es eterno. No siempre es lo que pedimos, pero siempre es lo que necesitamos. A veces, lo que consideramos un fracaso es solo una redirección divina. A veces, lo que vemos como un final es el comienzo de algo mayor. Pero si estamos demasiado enfocados en la pérdida, nos perdemos la bendición que Dios está construyendo detrás de escena. Imagina que tu vida es un gran rompecabezas. Desde tu perspectiva, solo ves las piezas sueltas. Algunas parecen encajar, otras no tienen sentido. Pero Dios ve la imagen completa. Él sabe dónde va cada pieza, cuándo colocarla y cómo encajará con las demás. Mientras que nosotros vemos caos, Él ve un diseño perfecto en proceso. Por eso, cuando enfrentamos pruebas, en lugar de preguntar ¿por qué esto?, deberíamos preguntarnos ¿para qué? ¿Qué está construyendo Dios con esto? ¿Cómo está usando esta situación para algo mayor? Piensa en un caso real. Alguien pierde su trabajo. Al principio, la frustración es inmensa. No entiende por qué Dios permitió eso. Pero con el tiempo, esa pérdida lo lleva a un nuevo camino. Un mejor trabajo, una oportunidad inesperada, un crecimiento personal que de otra manera no habría experimentado. Lo que parecía una derrota era en realidad una preparación para algo mejor. Así obra Dios. Lo que en el presente parece un problema, en el futuro se convierte en testimonio. Pero aquí está el desafío. Confiar antes de ver el resultado. Es fácil mirar atrás y reconocer cómo Dios usó cada experiencia para bien. Pero en el momento, cuando la prueba es real, cuando la incertidumbre pesa, confiar es un acto de fe. Porque el bien de Dios no siempre es inmediato, pero siempre es seguro. Aun cuando no vemos la solución, Dios ya está trabajando en ella. Nos cuesta confiar porque queremos rapidez. Queremos que las respuestas lleguen en nuestro tiempo, que los caminos se despejen enseguida. Pero Dios trabaja en procesos. Hay lecciones que solo se aprenden en la espera. Hay fortalezas que solo se desarrollan en la prueba. Y hay bendiciones que solo llegan cuando hemos pasado por el desierto. Porque Dios no solo está resolviendo nuestra situación, está transformando nuestro corazón. A veces nos aferramos tanto a un plan que no nos damos cuenta de que Dios tiene algo mejor. Nos frustramos cuando un camino se cierra, sin ver que es su manera de guiarnos hacia uno mejor. Si tan solo confiáramos más, viviríamos con más paz. Porque la fe no se trata de entenderlo todo, sino de creer que Dios nunca nos llevará a un lugar sin propósito. Hoy, detente un momento y mira hacia atrás. ¿Cuántas veces pasaste por algo difícil y luego viste cómo Dios lo usó para bien? Si lo hizo antes, ¿por qué dudar de que lo hará otra vez?
Dios sigue obrando, no ha perdido el control, no te ha olvidado. Lo que hoy parece una prueba, mañana será testimonio. Lo que hoy te preocupa, mañana será un recordatorio de su fidelidad. Así que confía, porque aunque ahora no veas el bien, Dios ya lo está construyendo. Número 11. Planes de bienestar y no de calamidad. Hay momentos en la vida en los que sentimos que no hay dirección, que todo lo que planeamos se derrumba, que el futuro es incierto. Nos hacemos preguntas difíciles. ¿Hacia dónde voy? ¿Estoy en el camino correcto? ¿Dios tiene realmente un propósito para mí? Y es en medio de esas dudas cuando su palabra nos recuerda algo poderoso. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Dios no está improvisando con nuestra vida. No estamos a la deriva, sin rumbo, esperando que la suerte nos favorezca. Él es el arquitecto de nuestro futuro. Cada detalle, cada etapa, cada momento de nuestra vida tiene un propósito en su diseño perfecto. Pero muchas veces lo que nos frustra es no ver ese plan claramente. Queremos que todo tenga sentido de inmediato, que las respuestas lleguen rápido, que el camino sea recto y sin obstáculos. Sin embargo, Dios nos enseña que su tiempo y sus formas son diferentes a las nuestras. Nos aferramos a la idea de que si algo no sale como esperamos, entonces todo está mal. Pero lo que parece un fracaso puede ser una redirección. Lo que parece un obstáculo puede ser una preparación. Dios no solo nos promete un futuro, sino que nos asegura que es un futuro de bien, no de dolor, no de pérdida, sino de bienestar. La clave es confiar, aun cuando el proceso nos parezca confuso. Piensa en un proyecto de construcción. Antes de ver el edificio terminado, hay un proceso de excavación, de cimientos, de estructuras que parecen no tener forma. Si miramos solo una parte de la obra, podríamos pensar que está en ruinas. Pero el arquitecto ve el resultado final. Así es Dios con nuestra vida. Nosotros vemos solo un fragmento, pero Él ya conoce el cuadro completo. Y lo que hoy nos parece caótico, en realidad es parte de un diseño perfecto. Tal vez te sientes estancado en un área de tu vida, quizás en tu carrera, en tu propósito, en tus relaciones. Sientes que todo avanza para los demás, pero tú sigues en el mismo lugar. Pero aquí está la verdad. El hecho de que no veas movimiento no significa que Dios no esté obrando. Su plan no se detiene, y en el momento correcto verás cómo cada pieza comienza a encajar. El problema es que el temor al futuro nos hace dudar. Queremos garantías, queremos saber exactamente cómo y cuándo sucederán las cosas. Pero Dios nos llama a confiar, no a controlar, a soltar la ansiedad, no a tratar de descifrarlo todo, porque su plan no depende de nuestra lógica, sino de su soberanía. Y cuando aprendemos a rendir nuestro futuro en sus manos, la paz reemplaza la incertidumbre. Nos cuesta confiar porque hemos vivido decepciones. Hemos visto puertas cerrarse, oportunidades perderse, personas fallarnos. Y a veces proyectamos esas experiencias en Dios como si su plan pudiera fracasar. Pero su promesa sigue firme. Él tiene planes de bienestar. No significa que nunca enfrentaremos desafíos, sino que incluso en los momentos difíciles, su propósito sigue intacto. Tal vez estás en un tiempo de espera, un tiempo donde no ves respuestas, donde sientes que las cosas no avanzan. Pero Dios no ha terminado contigo. Su plan sigue en marcha, aunque no lo veas. Su voluntad sigue siendo buena, aunque el camino sea incierto, y en cualquier momento todo puede cambiar. Porque cuando Él decide abrir una puerta, nadie la puede cerrar. Hoy, toma un momento para recordar esta promesa. No importa lo que hayas vivido, no importa lo que parezca estancado, Dios sigue teniendo planes de bien para ti.
Lee este versículo cada mañana, repítelo en tu corazón, cree en esa verdad, porque lo inesperado puede resolverse antes de lo que imaginas, y cuando menos lo esperes, verás cómo el plan de Dios toma forma en tu vida, mucho mejor de lo que hubieras planeado por tu cuenta. Número 12. Claman los justos y Jehová los oye. A veces sentimos que nuestra voz se pierde en medio del ruido del mundo, que oramos, que clamamos, pero no vemos respuesta. La desesperación nos hace preguntarnos, ¿Dios realmente me escucha? En los momentos de angustia, cuando todo parece desmoronarse, la duda se cuela en nuestro corazón. Pero en Salmo 34, 17, Dios nos da una promesa inquebrantable. Claman los justos, y Jehová los oye, y los libra de todas sus angustias. Dios no es un espectador distante, no es un ser lejano que solo observa nuestras luchas sin intervenir. Él es un Padre atento, dispuesto a responder al clamor de sus hijos. Y lo más poderoso de esta promesa es que no dice que simplemente nos oye, sino que nos libra. Esto significa que cuando oramos con sinceridad, cuando clamamos desde lo profundo de nuestro ser, algo sucede. A veces, el cambio es inmediato. Otras veces, la respuesta tarda en manifestarse. Pero una cosa es segura: Dios nunca ignora un corazón que clama con fe. Nos cuesta creerlo porque vivimos en un mundo donde estamos acostumbrados a la inmediatez. Queremos respuestas rápidas, soluciones instantáneas, y cuando no las vemos, asumimos que Dios no nos está escuchando. Pero la oración no es como un botón de emergencia que activamos solo en crisis. Es una conversación, una relación constante. Y cuando aprendemos a clamar con humildad, sin exigencias, sino con confianza, nuestra fe se fortalece incluso antes de ver el milagro. Imagínate de rodillas, orando en la noche. Tu voz sube como un susurro al cielo, pero en el reino espiritual es un grito que Dios escucha con claridad. No importa si has cometido errores, no importa si sientes que no eres digno. Dios no responde a la perfección, sino a la sinceridad. Cuando un hijo clama a su padre, el padre no duda en responder. Así es Dios con nosotros. No tienes que impresionarlo con palabras elaboradas. Solo tienes que hablarle desde el corazón. Piensa en alguien que está enfrentando una crisis económica. No sabe cómo saldrá adelante. Se siente atrapado, sin opciones. Pero una noche, en lugar de sumergirse en la angustia, decide orar. No solo con palabras mecánicas, sino con un clamor genuino. Señor, tú eres mi provisión. No sé cómo, pero confío en que me sacarás de esto. Al día siguiente, sin esperarlo, recibe una llamada con una oportunidad de trabajo, una ayuda inesperada, una puerta abierta. Eso no es casualidad. Es la respuesta de un Dios que escucha y actúa. Pero ¿qué pasa cuando la respuesta no llega enseguida? ¿Qué hacemos cuando oramos y parece que nada cambia? Aquí es donde la fe entra en juego. La Biblia nos dice que los justos claman y Dios los oye, no los perfectos. Ser justo no significa no cometer errores, sino vivir con un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Significa confiar incluso en la espera, incluso cuando no entendemos lo que Él está haciendo. Dios no solo nos libra de las angustias quitándonos los problemas. A veces, su manera de librarnos es dándonos la fortaleza para enfrentarlos. A veces, su respuesta no es cambiar la situación de inmediato, sino cambiarnos a nosotros en medio de la prueba. Y cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que lo que parecía una demora, en realidad era una preparación. Que lo que parecía silencio, en realidad era Dios obrando de una manera que aún no podíamos ver. El problema es que muchas veces dejamos de clamar antes de recibir la respuesta. Oramos una vez, pero si no vemos cambios, nos rendimos. Pero Jesús nos enseñó que la oración persistente mueve el corazón de Dios.
no porque Él necesite que insistamos, sino porque en la persistencia nuestra fe crece. En la espera aprendemos a depender de Él, y en el momento perfecto la respuesta llega. Hoy haz la prueba. No te guardes lo que llevas dentro. Clama. Habla con Dios con la confianza de un hijo que sabe que su padre está escuchando. No importa lo grande o pequeño que sea tu problema, Él te oye. Y cuando menos lo esperes, verás cómo su mano empieza a moverse a tu favor. Porque Dios no ignora una oración sincera. No deja sin respuesta a los que confían en Él. Y lo que hoy es angustia, mañana será testimonio. Número 13. Bajo la sombra del Omnipotente. El mundo es incierto. Un día todo parece estar en orden y al siguiente el caos puede tocar la puerta. Nos preocupamos por el futuro, por la salud, por la estabilidad, por la familia. Vivimos expuestos a peligros visibles e invisibles y muchas veces nos sentimos indefensos ante todo lo que está fuera de nuestro control. Pero en medio de esa incertidumbre, Dios nos ofrece un refugio seguro. Salmo 91 nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Dios no solo es un protector ocasional al que acudimos en emergencias, no es un recurso de último minuto cuando ya no sabemos qué hacer. Él nos llama a habitar en su presencia, a hacer de su abrigo nuestro hogar. Habitar no es visitar de vez en cuando. Habitar es vivir ahí, permanecer, descansar en la seguridad de que, sin importar lo que pase afuera, dentro de su sombra hay paz, fortaleza y protección. Muchas veces buscamos refugio en cosas que no pueden darnos verdadera seguridad. Ponemos nuestra confianza en el dinero, en la estabilidad laboral, en relaciones humanas, en nuestro propio esfuerzo. Y cuando esas cosas fallan, nos damos cuenta de que no eran el escudo que pensábamos. Pero Dios nos ofrece algo diferente, una sombra que nunca desaparece, un abrigo que no se desgasta, un refugio que permanece firme sin importar la tormenta. Imagina que caminas bajo un sol abrasador. El calor es insoportable, te sientes agotado, desesperado por un alivio, y de repente ves un árbol grande y frondoso. Te acercas, te sientas bajo su sombra, y en un instante el calor deja de ser un problema. Sientes descanso, sientes frescura, sientes protección. Así es Dios. Su sombra no elimina el sol, pero sí te protege de sus efectos. No siempre evita que los problemas lleguen, pero sí impide que te destruyan. No siempre quita las pruebas, pero sí te da la fuerza para atravesarlas sin sucumbir. Habitar bajo la sombra del Omnipotente significa vivir con la certeza de que, pase lo que pase, Él está contigo. No importa el diagnóstico, la crisis financiera, la incertidumbre del mañana. Cuando haces de Dios tu refugio, el miedo pierde su poder. La ansiedad se disuelve, porque sabes que no estás solo, que no estás desprotegido, que no tienes que luchar con tus propias fuerzas. Piensa en alguien que enfrenta una batalla legal, un problema familiar, una situación en la que siente que todo está en su contra. El estrés lo consume, la preocupación lo ahoga. Pero un día, en lugar de aferrarse a su miedo, decide buscar refugio en Dios. Ora, confía, se rinde ante su abrigo. Y aunque la situación externa sigue sin resolverse de inmediato, algo cambia dentro de él. Encuentra paz en medio del caos, encuentra seguridad en medio de la incertidumbre, porque ha entendido que bajo la sombra del Omnipotente, la tormenta puede rugir, pero no puede vencerlo. A veces creemos que buscar a Dios es solo para los momentos de crisis, pero la verdadera seguridad viene cuando aprendemos a permanecer en Él todos los días, no solo cuando necesitamos ayuda.
No se trata de correr a su abrigo solo cuando estamos en peligro, sino de vivir constantemente bajo su cobertura, de hacer de su presencia nuestra morada, no nuestra última opción. El miedo es real, la vulnerabilidad humana es real, pero la protección de Dios también lo es. No significa que nunca enfrentaremos problemas, pero sí significa que nunca los enfrentaremos solos. Que cuando el enemigo intente intimidarnos, podremos responder con fe: Jehová es mi castillo, mi refugio, mi Dios en quien confiaré. Porque cuando confiamos en Él, el peligro pierde su dominio sobre nuestra mente y la paz toma su lugar. Hoy, decide habitar bajo su sombra. No visites su presencia solo cuando necesites algo. Vive en ella, descansa en su protección. Y cada vez que el miedo quiera paralizarte, recita este versículo. Déjalo grabado en tu corazón, porque cuando entiendes que Dios es tu refugio, ya no caminas con temor, sino con la certeza de que sin importar lo que venga, su sombra siempre estará sobre ti. Número 14. Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos. Dios no es un Dios de lo mínimo, no es un Dios que apenas nos da lo necesario para sobrevivir, que responde con lo justo, que nos deja con dudas sobre su fidelidad. No, Él es un Dios de abundancia, un Dios que sobrepasa nuestras expectativas, que nos sorprende con respuestas que ni siquiera imaginamos. Efesios 3:20 nos recuerda esto con poder. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Nos acostumbramos a orar con límites. Pedimos con cautela, con temor, como si Dios tuviera recursos limitados o como si su generosidad dependiera de cuán buenos somos. Pedimos lo básico, lo posible, lo que creemos que está a nuestro alcance. Pero la Biblia nos dice que Dios hace más, que Él no solo responde nuestras oraciones, sino que lo hace de una manera que supera nuestras expectativas. Nos da no solo lo que necesitamos, sino lo que ni siquiera sabíamos que podíamos recibir. Nos cuesta creer esto porque vivimos en un mundo donde estamos acostumbrados a la escasez, a la decepción, a las respuestas tardías. Pero Dios no opera bajo nuestras reglas. Él no está limitado por la lógica humana. Cuando obra, lo hace de una manera que nos deja sin palabras, que nos muestra que su poder va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Lo único que nos pide es fe, que nos atrevamos a pedir con audacia, con confianza, con la certeza de que su bondad no tiene medida. Imagina a alguien que ha estado buscando trabajo por meses, ha enviado cientos de solicitudes, ha hecho entrevistas, pero nada se concreta. Finalmente se arrodilla y ora: Señor, dame una oportunidad, cualquier empleo, lo que sea. Pero en lugar de recibir solo lo que sea, recibe una oferta inesperada. Un trabajo que no solo cubre sus necesidades, sino que es mejor pagado, con mejores condiciones, con un propósito más grande. Eso es lo que hace Dios. No solo responde, sino que lo hace con excelencia, porque Él no es un Dios de lo ordinario, sino de lo extraordinario. El problema es que muchas veces limitamos a Dios con nuestra mente pequeña. Pensamos que su respuesta tiene que venir de una manera específica, en un tiempo exacto, bajo nuestras condiciones. Pero Dios no se ajusta a nuestros esquemas. Él tiene formas de sorprendernos que ni siquiera hemos considerado. Por eso, cuando oramos, en lugar de decirle cómo debería hacer las cosas, deberíamos simplemente confiar en que su manera siempre será mejor. A veces, creemos que estamos pidiendo algo grande cuando, en realidad, estamos pidiendo menos de lo que Dios quiere darnos. Nos conformamos con migajas cuando Dios tiene un banquete preparado. Nos preocupamos por lo inmediato cuando Él ya tiene un futuro asegurado para nosotros. Y lo único que nos pide es que creamos, que dejemos de pedir con miedo, con dudas,
con reservas, y que empecemos a pedir con la fe de un hijo que sabe que su Padre tiene todo el poder y toda la disposición de bendecirlo. Piensa en una persona que ha estado orando por sanidad, por restauración, por una oportunidad, y que, en lugar de recibir solo la respuesta esperada, recibe algo aún mayor. No solo es sanado, sino que su testimonio impacta a otros. No solo recibe la oportunidad, sino que se convierte en un canal de bendición para quienes lo rodean. Dios obra así. No se queda en la superficie, va profundo. No solo responde la necesidad, sino que transforma la vida. Lo que Dios quiere hacer en tu vida es más grande de lo que has imaginado, no porque tú lo merezcas, sino porque así es su naturaleza. Un Dios que abre caminos en el desierto, que multiplica lo poco, que levanta lo que parecía perdido. Hoy es el día para orar diferente, para pedir con valentía, para dejar de orar con miedo y empezar a hacerlo con la seguridad de que Dios puede y quiere hacer más de lo que pides, más de lo que entiendes, más de lo que puedes imaginar. No limites a Dios con tu pensamiento, no reduzcas sus planes a tu lógica. Él ya está obrando en lo que no ves, ya está preparando algo mayor de lo que esperas. Hoy atrévete a creer, pide en grande y prepárate, porque su respuesta siempre superará tus expectativas. Número 15. Cree que ya has recibido. La fe es más que una simple creencia, no es solo esperanza, no es solo desear algo con fuerza. La fe es la certeza de que Dios ya ha respondido, incluso antes de que veamos la manifestación. En Marcos 11:24, Jesús nos da una clave poderosa. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No dice, crean cuando lo vean, sino crean que ya lo han recibido. Porque la fe no espera la evidencia, la fe la crea. Nos cuesta vivir de esta manera porque estamos acostumbrados a la lógica humana. Creemos cuando vemos, confiamos cuando hay pruebas, esperamos hasta que las circunstancias nos den razones para hacerlo. Pero Jesús nos invita a operar en una dimensión diferente. Nos dice que primero creamos y luego veremos, que primero declaremos la victoria y después experimentemos la respuesta. Y este principio tiene un poder transformador, porque acelera lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Cuando oras, ¿cómo lo haces? ¿Pides con la duda de si Dios responderá o con la certeza de que ya lo ha hecho? La diferencia es enorme, porque cuando oras con fe, con la seguridad de que el milagro ya está en camino, algo cambia en tu interior. Dejas de preocuparte, dejas de preguntarte ¿cuándo pasará? Y empiezas a agradecer por adelantado. Y esa gratitud es una señal de confianza total en Dios. Imagina que eres un estudiante que necesita recursos para continuar con sus estudios. Has pedido ayuda, pero no hay respuestas visibles. La preocupación empieza a crecer, la ansiedad comienza a llenar tu mente. Pero en lugar de desesperarte, decides aplicar este principio. Oras, y en lugar de decir, Señor, por favor, ayúdame si es tu voluntad, empiezas a declarar, gracias Dios, porque ya has provisto todo lo que necesito. Sé que está en camino, no veo la respuesta todavía, pero confío en que ya ha sido dada. Esa actitud cambia todo, porque en el momento en que crees, el miedo desaparece, y lo que parecía imposible empieza a moverse a tu favor. La fe es como una llave. Abre la puerta a las bendiciones que Dios ya ha preparado. Pero si dudamos, es como si estuviéramos frente a una puerta cerrada con la llave en la mano, pero sin atrevernos a usarla. Dios quiere darnos, quiere bendecirnos, quiere responder, pero nos pide un paso de confianza, un paso de seguridad en que su palabra no falla. Cuando actuamos desde la fe, aceleramos el proceso, porque ya no estamos esperando con incertidumbre, sino caminando con convicción.
A veces pensamos que la fe es solo para los grandes milagros, pero es un estilo de vida. Es creer que Dios cuida de nosotros en cada detalle, que está obrando en lo visible y en lo invisible, que no hay oración que quede sin respuesta. Pero para vivir así, necesitamos ejercitar nuestra fe todos los días, no solo en los momentos de crisis, sino en cada oración, en cada decisión, en cada paso que damos. Piensa en un agricultor. Cuando siembra no lo hace con dudas. No entierra la semilla y cada día la desentierra para ver si está creciendo. Él sabe que la semilla tiene vida, que con el tiempo dará fruto. Confía en el proceso. Así es la fe. Cuando oras es como si sembraras una semilla. No la desentierres con dudas. No preguntes cada día si algo está pasando. Solo confía en que la respuesta ya está creciendo, aunque aún no la veas. Puede que hoy haya algo en tu vida que parece estancado, algo que has pedido a Dios y que aún no ves. Pero hoy es el día para cambiar tu manera de orar. No sigas pidiendo con miedo, no sigas esperando señales para creer. Declara que ya ha sido hecho. Ora con la certeza de que Dios es fiel y agradece desde ahora, porque cuando crees de verdad, el cielo se mueve a tu favor. La respuesta puede venir más rápido de lo que imaginas. La bendición ya está en camino. Solo necesitas recibirla con fe. Has recorrido un viaje de reflexiones y principios que muestran cuán real y cercano puede ser el apoyo de Dios en tu día a día. Cada versículo, cada testimonio y cada invitación a la oración busca recordarte que el temor y la ansiedad pueden rendirse ante la fuerza de la confianza en el Señor. Cuando decides calmarte y pedir a Dios, en lugar de preocuparte, le das cabida a la paz, a la creatividad divina y a soluciones más grandes de lo que jamás habrías imaginado por tu cuenta. Ahora es tu turno de poner en práctica lo aprendido. Carga contigo estos mensajes en el corazón y regresa a ellos cada vez que la ansiedad quiera dominar tus pensamientos. Recuerda que la fe no es algo pasivo, sino una decisión continua de creer en las promesas divinas y de vivir como si ya estuvieran cumplidas. Sigue adelante con la convicción de que Dios se deleita en cuidar de ti y en obrar con prontitud en cada detalle de tu vida. Vívelo, compártelo y verás cómo tu mundo cambia.